en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra casa de estudios, porque en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí en el hall central de la facultad, se está desarrollando y finalizando la presentación de lo que fue el reporte GEM. Mira, este reporte, la última vez que se realizó en la Araucanía fue hace 10 años. Hace 10 años. Es un reporte internacional que busca hablar de cifras de emprendimiento. Esto comenzó su estudio el año 2020, se extendió hasta el 2021 con 500 personas que fueron encuestadas al año entre emprendedores y expertos y además de personas naturales. Algunas cifras que deja este estudio, que es bastante impactante, Miguel Ángel, por los números, por la cantidad de personas que se siente capacitada para poder emprender. Mira, este reporte que yo te decía que la última vez que se realizó fue hace 10 años, busca justamente esta situación. Y en cuanto a los casos, el 71% de la población adulta de la Araucanía se cree capaz de poder iniciar un emprendimiento. Es decir, estamos hablando de un número bastante importante en cuanto a la cantidad de personas que fueron encuestadas, Miguel Ángel, respecto a este estudio que en nuestra casa de estudio tuvo a uno de sus académicos encargados, al académico Mauricio Parterriu, además de Yeva Sevirite, quienes fueron los encargados de llevar adelante este estudio. Pero cuando hablamos de un 71% de personas que se sienten capacitadas, estamos hablando de una cifra bastante alta, Miguel Ángel. Cristian, este es un tema en donde la gente, particularmente en la Araucanía, estos 2 años de pandemia, gente que quedó sin trabajo, ha tenido que reinventarse y ha encontrado en el emprendimiento, en la forma de poder entregar un servicio a la comunidad y a su vez solventar lo que significa el financiar su familia, el poder, en definitiva, para la olla, para hacerla más clara. Efectivamente, y también hay que entender, y obviamente estamos esperando que está terminando ahí el entrevistado de dar su presentación. Es importante entender también el contexto en el que se da este análisis, justo en medio de la pandemia, donde mucha gente pierde su fuente laboral, ya sea por las cuarentenas o por otros motivos. Porque imagínate, mira, respecto a las personas que ya están emprendiendo, en el caso de las mujeres, un 29,1% son emprendedoras, se dicen emprendedoras, y un 37,4% de la población masculina dice que son emprendedores. Es algo que ha crecido mucho en los últimos años, a raíz de la pandemia, donde muchas personas terminan en sus hogares y buscan alternativas para poder salir adelante en ese contexto. Efectivamente, podemos apreciar algunos rostros conocidos, gente que está haciendo la labor de emprendimiento, lo que demuestra que, bien lo dices tú, Carlos, la pandemia fue un elemento motivador. Habían 2 posibilidades: o quedarse de manos cruzadas esperando que pasara lo peor, o reaccionar como lo han hecho muchos y que hoy día están integrados a una serie de servicios, y que el tema tecnológico ha sido determinante también. Vemos cómo incluso ayer usted vio en esa feria de adultos mayores gente del campo, de otras comunas, que tiene su Instagram, que comercializa por Facebook, que tiene su WhatsApp. Es decir, ha habido también una herramienta de trabajo en la tecnología para los emprendedores. Efectivamente, es el punto que quizás es el más importante para analizar en todo este contexto. Estamos con el director del Departamento de Administración, ¿cierto, director? Y Economía, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Bueno, contarnos la importancia primero que tiene este estudio, que se realiza después de una década en nuestra región y que da cifras que son bastante potentes en cuanto a la capacidad de gente que se siente en condiciones de emprender y al número de emprendedores, ya sea hombres como mujeres. Sí, bueno, señalar primeramente que este es probablemente un estudio mundial que es el más grande esfuerzo por efectuar un monitoreo del emprendimiento a nivel mundial. Y la Universidad de la Frontera
participa en este estudio, colabora en este estudio y en ese sentido académicos del Departamento de Administración y Economía son los que están colaborando, digamos, con las encuestas, colaborando con la recogida de datos y, lo más importante, con el análisis de los datos. Entonces, una de las cifras que hemos visto ahora, por ejemplo, es que en la Araucanía muchas personas se sienten con capacidad de emprender, pero también hay una cifra contradictoria. También hay un miedo al fracaso. Entonces, ahí, tal como se decía en las exposiciones, hay que hacer un doble clic para poder analizar, bueno, qué se puede hacer en torno a ese miedo al fracaso, que, como digo, es contradictorio con el hecho, digamos, de que hay un incremento en el porcentaje de gente que se siente con capacidad para emprender. Ahora, ¿cuánto influye el contexto en el que estábamos en el periodo justo del análisis donde se da esta pandemia y mucha gente tuvo que irse hasta sus hogares y buscar otras alternativas para, en definitiva, como se dice bien coloquial, parar la olla? Había que hacerlo en ese tiempo. Sí. Mire, eso ha sido tan impactante. Nosotros, lo digo derechamente, los académicos hemos sido privilegiados porque nosotros nos fuimos a la casa, tuvimos la posibilidad de seguir trabajando, tuvimos la posibilidad incluso de hacer nuestras clases, de hacer nuestros proyectos de investigación con teletrabajo. Estábamos un poquito ya acostumbrados a eso, al uso de la tecnología. Pero ha sido realmente impactante y emocionante cómo las personas como emprendedores se tuvieron que reinventar en este periodo tan difícil que golpeó en forma tan brutal y tan fuerte, ¿no es cierto?, a la economía. Y en ese sentido, la gente que emprende tuvo que reinventarse, tuvo que de alguna forma reaccionar. Y eso para mí, y yo creo que comparto el sentir de muchos académicos, de muchas personas que observamos este fenómeno, ha sido realmente una cosa que emociona un poco, digamos, la capacidad de la gente para poder reinventarse y para poder salir adelante, ¿no es cierto?, con sus empresas, con sus emprendimientos o con nuevos emprendimientos también. Usted lo dice muy bien, acá la universidad se tuvo que adaptar incluso a todo esto, los estudiantes lo tuvieron que hacer, afortunadamente eso ya comienza a cambiar y la próxima semana vamos a tener más movimiento por estos lados, director. Sí, bueno, ahí tenemos eso para nosotros ahora vuelve a ser un desafío, o sea, salimos, ¿no es cierto?, un día, si mal no recuerdo, fue el 16 de marzo del 2020, salimos aquí y quedamos como en el limbo. Yo recuerdo ese día haber salido a buscar mi auto, que lo estacionaba aquí al frente de la aula magna, y sentirme como en el limbo, digamos. Y ahí quedé como flotando en el aire, a una nueva realidad totalmente incierta. Y ahora también, bueno, cómo vamos a enfrentar nuevamente a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en el aula. También es todo un interrogante. Sí, un desafío que vamos a tener todo, increíble. Muchas gracias, director, que está muy bien. Listo, muchas gracias a ustedes. Y conversábamos con el director del Departamento de Administración y Economía, Roberto Rebeco, y aquí está el académico a cargo de la investigación, Mauricio Parterriu. Por aquí, profesor, un poquito, yo me muevo más atrás y mantenemos la distancia. Hablábamos de lo sorprendente, nos llamó la atención este 71% de personas que dicen estoy capacitado de iniciar un emprendimiento. ¿Cómo se analiza esa cifra, profesor? Es una buena noticia, o sea, sobre todo si tú lo comparas con la misma encuesta, el mismo estudio que se hacía el año 2018, donde las personas no llegaban al 55%, 56%, no recuerdo la ficha exactamente, el 2018 versus 71 que dices tú hoy en día. O sea, hay más gente que se siente hoy día capacitada para poder emprender. Y eso tiene que ver con que nuestra región ha progresado en la construcción de capital humano, en la creación de herramientas que apoyan ese emprendimiento. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Ahora, claramente, esa buena noticia también hay que hacerle doble clic, ¿ya? Hay que ver, yo estoy capacitado, pero ¿cómo llegué a estar capacitado? ¿De acuerdo? ¿Será porque fui motivado por la necesidad o fui motivado porque observé oportunidades? Entonces, ahí hay que hacer un doble clic. Ahí hay que ir viendo más allá y el GEM te entrega esas noticias, ¿de acuerdo? Te entrega y ahí hay que revisarlo más en detalle y pueden visitar nuestro sitio web cuando quieran para ver los detalles de ese indicador. Pero claramente es un indicador positivo el que tú me acabas de preguntar. Ayer nosotros estábamos en el centro y veíamos una feria de emprendedores, pero de adultos mayores. Cuando le preguntábamos por qué inician, muchos nos decían,
aburrido en la casa, otros decían yo trabajaba en otra cosa, pero la pandemia me obligó a iniciar un emprendimiento. ¿Cuánto influye ese concepto de pandemia en este incremento que usted lo mencionaba de cerca de un 20%? Efectivamente, la mayor parte del emprendimiento, los emprendimientos se categorizan según su ciclo de vida, desde inicial hasta los emprendimientos ya maduros, ¿de acuerdo? En la etapa inicial, que probablemente es lo que tú observaste, el 80% de esos emprendimientos son por necesidad. ¿Ya? Efectivamente, hay personas que no encuentran oportunidades de trabajo, ¿ya? De los trabajos formales, digamos, establecidos, y emprenden su propio negocio. Entonces, ahora, esa necesidad, el objetivo de estos estudios es contribuir a la generación de políticas públicas, a la generación de un ecosistema que le permita ese emprendimiento por necesidad, como probablemente fue el que tú observaste, a que sea sostenible en el tiempo. De eso se trata, porque no se trata de que tengas, claro, una actividad que te permite resolver un problema el verano y después ya deje de existir, ¿de acuerdo? Bueno, y esa es la utilidad justamente de este tipo de estudios, ¿ya? De lo que tú planteas. Porque estos tipos de estudios lo que nos permite es ver la calidad de los emprendimientos y cómo esos emprendimientos van evolucionando en el tiempo. Y en cuanto a eso que mencionas de la calidad de los emprendimientos, hay una brecha también entre hombres y mujeres en cuanto a los que son emprendedores propiamente tal. Sí, o sea, la diferencia entre la población adulta laboralmente activa que se declaran emprendedores son 8,7 puntos porcentuales más hombres que mujeres. Pero si tú comparas eso con la población que está económicamente activa, que está ocupada en trabajos formales, que son casi 18 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres, tendríamos que decir que la brecha de género es menor en el ecosistema de emprendimiento. Nuevamente, uno puede decir, aparte la luz de esto, ¿cierto? Bueno, hay menos diferencias, las mujeres tienen menos diferencias en cuanto a oportunidades, ¿no? Pero también podemos pensar, bueno, quizás también hay mujeres que tienen más necesidad, ¿ya? Hay mujeres que tienen que salir a buscar, pero ese es el doble clic que hay que hacer. Eso es lo que este tipo de estudios nos invitan a hacer, a trabajar, porque desde aquí podemos sacar excelentes insumos para mejorar las políticas públicas, por ejemplo, en brecha de género, en temas de participación laboral. Bueno, de hecho, y como muy bien lo menciona, respecto a las políticas públicas, acá esto se le presenta también al Ministerio de Economía, estuvo de manera telemática presente el ministro. Sí, estuvo presente el ministro de Economía hoy día en la presentación. Y me parece muy bien, me parece que es el trabajo que debe existir entre la autoridad pública, la academia y representantes de la empresa también que estaban ahí. Y eso es para cualquier gobierno. Esto se refiere a una política de Estado. No me cabe ninguna duda que con el próximo gobierno también seguiremos trabajando y colaborando. Todos somos parte de esto. Esto, como te decía, si le va bien a los emprendedores, le va bien a Chile, le va bien a la sociedad, nos va bien a todos. Este estudio en la Araucanía hace 10 años que no se realizaba. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar de ahora en más? ¿Se pretende continuar realizando periódicamente? ¿Cómo funciona este estudio, que es un estudio internacional, ¿cierto, sí, profesor? Sí, esto es un estudio internacional que en Chile lo llaman Universidad del Desarrollo. La directora de este estudio aquí en nuestra facultad, la que está a cargo de esto, es la profesora, la académica Eva Cebrite. Yo soy parte del equipo de analistas. Entonces, ahí no tengo para responderte mucho más el proyección de largo plazo, pero mi respuesta tiene que ver más con los sentimientos que con la razón en este caso. Sí, yo siento que esto debería seguir existiendo, que esto es necesario y es importante para el ecosistema de emprendimiento, y el ecosistema de emprendimiento es una variable importantísima para el desarrollo económico, para la productividad, para la innovación, etcétera, de nuestra región y del país. Sí, y se marca ya un hito con volver a realizarlo en la región de la Araucanía y con las cifras impactantes que se logran obtener, que son bastante altas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero como todo estudio, como todo indicador, ¿cierto? La gracia es ir haciéndolo en el tiempo, para ir más que el dato puntual, a uno le interesan las curvas, como las curvas van cambiando y se van comportando. Desde ahí podemos ir sacando insumos importantes, por ejemplo, para la elaboración de políticas públicas. Muchísimas gracias, profesor, que esté muy bien. De nada, hasta luego, gracias a ti.
Importante, Miguel Ángel, ahí lo que señalaba, este doble clic de estar atento a las distintas situaciones que se pueden sacar en cuanto a este tipo de estudio, porque por una parte aumenta, disminuye la brecha entre hombres y mujeres en comparación a los trabajos formales, pero se puede hacer esta otra lectura en que hay más mujeres que necesitan buscar alternativas en emprendimientos por no encontrar trabajos formales. Entonces, es un trabajo que es bastante arduo y que hoy día también fue presentado al ministro de Economía, Lucas Palacio, quien estuvo presente de manera telemática en esta actividad realizada acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales.